Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos. La lección de la escuela sabática. Un cordial saludo a todas esas personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Eh, Queremos decirle, ¿verdad?, que siempre estamos dispuestos a dar esta lección, pero que en ocasiones, si no nos ven, es por alguna situación que ha ocurrido, porque ha pasado como 2 veces y es cuestión de verdad, enfermedad y otras cosas, pero que siempre, tanto mi hermanito John como yo, trataremos siempre, ¿verdad?, de tener la lección a tiempo. John, algunas palabras para que después tenga la oración. Bueno, pues mira, hoy nos toca una lección muy interesante. Espero que estés con nosotros y que podamos entenderlo. Ok, John, la oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a analizar este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos el tema que es la segunda parte, ¿verdad? El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Porque ya tocamos parte de este tema, ¿verdad? En la otra lección pasada. ¿Qué tú nos puedes decir, John, de ese tema? Bueno, el tema es el mismo que estudiamos la semana pasada, pero es una continuación, es una segunda parte. Bien, y sabemos, ¿verdad? En Apocalipsis nos provee eh, una enseñanza más clara, ¿verdad? Que va a haber una apostasía universal, donde todas las personas serán inducidas a adorar lamentablemente a Satanás a través de diversos poderes políticos, pero también religiosos. Estos van a tratar de imponerse, ¿verdad? Dice que aquellos que se nieguen a recibirla y reciban en su lugar el sello de Dios serán condenados para muerte, John. Es pues vital de importancia conocer cómo se desarrollarán estos acontecimientos, ¿verdad? Y aprender qué es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios. John, ¿nos puedes decir esos puntos importantes que tocaremos en nuestra lección? Sí, tenemos tres puntos bien importantes y es la preparación de la apostasía. Wow, preparación de la apostasía, una herida mortal sanada, un cuerno, una bestia, un inicuo. El segundo punto viene siendo la apostasía como tal. ¿Cómo ocurrirá? ¿Cuál es la marca y cómo se recibirá? Y el último punto, el sello de los redimidos. Bien, vamos al versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis 7, 2 y 3, que dice así: Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y él les dijo: No dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de Dios. Y aquí tenemos un versículo de evidencia, John, ¿verdad? De que en el futuro, cuando ocurra esto, dice que hasta que no esté el último sellado, entonces no se le va a dar la orden, ¿verdad? A los ángeles que le hagan, ¿verdad? El daño que va a haber a la naturaleza. Y es importante que sepan eso. Todos los que, ¿verdad? No acepten la marca de la bestia van a ser sellados para Dios. Bien, vamos a la parte del sábado y cuenta, ¿verdad? Esto es una historia que usted lo puede buscar, ¿verdad? Puede googlearlo, puede buscar en enciclopedia y es, lamentablemente, de la Edad Media, de los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Eran personas, ¿verdad? Que eran perseguidas porque ellos se dejaban llevar solamente por la Biblia, no por la tradición, John, y estaban en contra, ¿verdad?, de la iglesia en ese sentido.
y eran perseguidos. Pero dice que en un momento dado, en el 1488, la iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses, ¿verdad? En el Valle de Luis, debido a su fe. Pero eso se volvió a repetir, ¿verdad? En el siglo XVII, el 24 de abril del 1657, 1655, a las 4 de la mañana. Dice que se dio una señal para que comenzaran una masacre. Y aquí la lección no lo dice, pero yo lo había leído en otro lugar, que supuestamente hacen una tregua como para que ya no van a perseguir los valdenses. Los valdenses pues confían, John, los dejan entrar al sitio donde ellos se están escondiendo, inclusive los dejaron dormir en las camas de ellos, pero era una trampa. A las 4 de la mañana, con una señal que iban a poner, se levantaron esos guardias romanos que estaban ahí, ¿verdad? Esas personas, y mataron a 4.000 personas. ¿Qué sucede? Esa es parte de lo que tiene la marca de la bestia, que van a perseguir todo aquel que esté de parte de Dios, todo aquel que no se deje sellar. Así que es un sistema político religioso que en el pasado sucedió y dice que va a volver a hacerlo de nuevo. John, ¿algún comentario en esa parte? Eso para que ustedes vean y comprendan la historia. Y mirando bien la historia y mirando bien las profecías, estudiándose bien el libro de Conflicto de los Siglos, es que vamos a entender cómo es que Satanás trabaja. Primero, él trató de llevar al pueblo pues a la rebeldía con Dios, pero como no pudo, porque mientras más cristianos morían, más cristianos venían y se convertían a la fe. Entonces el diablo con su astucia, él mezcla la verdad con la mentira y se levanta una iglesia apóstata, una iglesia que profesa seguir a Cristo, que profesa amar a Cristo, pero con sus propias reglas y con sus propias conclusiones, a tal punto que obliga y hasta mata y ejecuta a todas las personas que no aceptan la forma de adoración falsa que ellos están imponiendo. Y por eso es que se mezcla el Estado con la iglesia y nace este poder apóstata y comienza a perseguir nuevamente a los cristianos. Es una cosa increíble. Esto es un tema que hay que seguir profundizándolo mucho más. Bien, vamos a la parte del domingo, la herida mortal. Y sabemos, ¿verdad? Lo que hemos estudiado, que esos poderes de la bestia se encuentran en Apocalipsis 13 y 14, ¿verdad? Que representan un sistema mundial de una adoración falsa, que es lo que está diciendo nuestro hermano John. Y hay una profecía, ¿verdad? En la Biblia que dice cuánto este poder cuánto tiempo iba a estar dominando este poder. Pero ¿qué pasa? También dice cuándo se le iba a quitar ese poder. Y eso significa la herida mortal. Dice en Apocalipsis 13:3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue que sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La profecía indica, ¿verdad?, que esta bestia iba a tener una autoridad de 42 meses. Eso se encuentra en Apocalipsis 13:5. En Apocalipsis 11 se indica que estos meses son 1260 días, durante cuales los testigos de Dios profetizarán con dificultad. ¿Por qué? Porque van a ser perseguidos por este poder político religioso. Eso se encuentra en Apocalipsis 11, 2 y 3. En Apocalipsis 12 se igualan los 1200 días con un tiempo y la mitad de un tiempo. Así que también eso se encuentra en Apocalipsis 12, 6 y 14. El mismo periodo en el que Daniel anunció que el pueblo de Dios sería ¿qué? Perseguido. Así que esto está profetizado y ya esto, parte de esto pasó y se va a volver a repetir. Al interpretar los 1260 días,
bajo el principio bíblico de día por año, en Número 14:34 y en Ezequías 4:6, Levítico 25:8, podemos ver su perfecto cumplimiento en la historia en el periodo comprendido entre 538 y 1798. Así que vemos que este poder comienza, ¿verdad? En el 538, pero cuando se le da la herida mortal, 1798, ¿verdad? Y esto fue, ¿verdad? En Francia, cuando estaba Napoleón y su general Berthier, ¿verdad? Arrestó y pues al Papa eh, y lo encarceló y murió, ¿verdad? En la cárcel. Pero ¿qué pasa? Eso no terminó ahí porque pasó un tiempo, bastante tiempo, y de nuevo el papado se restauró. Y eso es cuando, ¿qué pasa? Cuando la herida de muerte es que yo sanada, ¿verdad? ¿Algún comentario de ello? Pues es increíble, ¿verdad? Cómo la iglesia apóstata coge ese poder y persigue a la mujer que está vestida del sol, que también lo dice la profecía, por 1260 años. Dice día, pero días equivale a años en la profecía. Entonces, una vez que la tierra abra la boca y se traga a esa agua, que vienen siendo muchedumbres, gentes, entonces viene y ahí es donde se concreta lo de la herida mortal, porque una vez lo que tú mismo explicaste, Edwin, que Napoleón viene y coge al Papa Pío VI y lo mete preso y mete a ese papa que se llamaba Pío VI, lo mete en la cárcel y el papa muere en la cárcel. Él enferma y muere en la cárcel. Él nunca recuperó su poder. Ahí fue cuando la Iglesia Católica cayó de tal manera que quedó ahí, pero la herida mortal fue sanada. Querido hermano, la herida mortal ahora mismo ha recuperado todavía, no ha recuperado el poder que tenía antes en los 1260 años cuando perseguía y mataba, pero llegará el momento que va a tener el mismo poder que tenía durante los 1260 años y las cosas que va a ser peor de lo que hicieron en esos 1260 años. Bien, vamos a la parte del lunes, que es básicamente una continuidad de lo que está hablando John, ¿verdad? La apostasía en la iglesia. Y dice que Pablo nos advierte, ¿verdad? En la comunidad cristiana acerca de esa apostasía, de la verdad de la palabra de Dios. Le preocupan las semillas de apostasía ya presentes en la iglesia desde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que prosperarían en los siglos venideros antes de la segunda venida de Cristo. Ya Pablo lo estaba diciendo, ¿verdad? Un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Y está interesante, ¿verdad? Porque en el 538 el César Justiniano envía tropas a Roma para libertarla de los ostrogodos y le reconoce al Papa el gobierno de la ciudad de Roma. Ahí, ¿verdad? El Papa comienza a subir, a tener poder. Ya en la Edad Media, la Iglesia Católica Romana utiliza, ¿verdad?, el poder del Estado para perseguir a los que, como los valdenses o los hugonotes, querían vivir de acuerdo a los principios de Dios. En el 1798 fue lo que acabamos de decir, que Napoleón, buena parte, ¿verdad?, da instrucciones al general Berthier para que aprisionara al Papa Pío VI y disuelve el Estado pontificio. Pero la profecía no se detiene ahí. Después de recibir esta herida mortal y perder autoridad, la bestia recobraría su poder en Apocalipsis 13:3. Entre el 1870 y el 1929, el Papa no tuvo ningún territorio físico y el Vaticano estuvo bajo soberanía italiana. Y nuestro hermano John, ¿verdad? Vive no tan cerca, pero vive cerca en ese lugar y nos puede hablar un poco. El 11 de febrero del 1929, el Papa Pío
y Benito Mussolini finalmente crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano. Eso significó que la herida se había sanado. O sea, ellos comenzaron a volver a tener un lugar, ¿verdad? En Italia, que se llama el Vaticano, que déjeme decirle que es un estado dentro de otro estado, tienen una guardia, eh, nadie puede decir de otro lugar, aunque estén viviendo ahí, qué es lo que ellos tienen que hacer, ellos se ríen por sus propias reglas, tienen un ejército ahí también, y es aparte, ¿verdad? De Italia, o sea, está dentro de Italia, pero ellos son los que gobiernan ahí. John, ¿algún comentario esa parte? Bueno, el Vaticano queda de mi casa. Si te vas en auto, son como unas 10 horas manejando. Queda en Roma. Roma ha sido desde la antigüedad una ciudad grande donde el César mataba a los cristianos, los ponían en el circo romano y mataban mucha gente. ¿Y cómo se gozaban matando ahí los cristianos? Pues mira, ahora mismo pues está ahí el Vaticano, que vendría siendo ya el trono de Satanás, está allí. Hubo un hermano que ha ido al Vaticano, Edwin, y por curiosidad él llegó hasta donde está la silla del Papa. Y él mismo me dice que detrás de la silla del Papa, que es una silla de oro, en una de las piernas de esa silla hay un dragón dibujado, un dragón imprimido ahí en la silla. Y yo me pongo a pensar, wow, pero un dragón, ¿qué significa? Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, nosotros sabemos que la serpiente antigua, el dragón, ¿quién es el dragón? ¿Y quién es la serpiente antigua? Pues el diablo y Satanás. Pues mira, qué más evidencia queremos tener cuando en la misma silla del Papa tienen un dragón dibujado. O sea, ¿se está rigiendo por Dios o se está rigiendo por Satanás? Lo sabemos claramente que se está rigiendo por Satanás. Bien, vamos a la parte, ¿verdad? Del martes, John, a ver si nos puede tocar esa parte, ¿verdad? Eh, esa parte se titula La estrategia final de Satanás. Pues aquí tenemos un cuerno, tenemos una bestia y también tenemos un inicuo. Y mira lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a hablar primeramente del cuerno. En Daniel 7:25, el cuerno hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo él quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Un único poder identificado de tres formas distintas por Daniel, Juan y Pablo. La Iglesia Católica Romana, pero no sus miembros individualmente. Entonces vamos a hablar ahora de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 al 7, dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón sabemos que es el diablo, que le da a la bestia su poder, le da también su trono y también le da una grande autoridad. Por eso mismo es que yo dije anteriormente que tiene un dragón en la silla del Papa donde él se sienta. Es interesante, ¿no? En el mismo Vaticano. Hablaba grandes cosas y blasfemias. Si tú te pones a ver por YouTube y por las noticias y por la televisor, cuando tú te pones a oír los discursos que habla el Papa
y lo comparas con la Biblia, tú puedes ver con tus propios ojos que está hablando grandes blasfemias, está hablando cosas contra el Altísimo, porque está dando sus propias opiniones y está poniendo sus propias reglas. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, Dios le permite a esta bestia y le da autoridad para que actúe 42 meses contra el pueblo de Dios. De tal manera que le hace guerra y hasta los vence, Edwin. Esto es una cosa increíble. Se le permitió hacerle la guerra contra los santos y vencerlos. Pero esto no se queda aquí. Ahora vamos a hablar del inicuo. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Haciéndose pasar por Dios. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles, ¿verdad? Importante. Dice, la marca de la bestia. En Apocalipsis 14:9 y compararlo, ¿verdad? Con Apocalipsis 14:12, ¿dónde se coloca la marca de la bestia? Sabemos, ¿verdad? Que es en la frente y en la mano. ¿Qué dos características contrastan al pueblo de Dios con quienes reciben la marca de la bestia? Un grupo adora a la bestia y otro, ¿verdad? Guarda los mandamientos de Dios, que incluyen el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que el poder de la bestia intentará cambiar y tiene la fe de Jesús. Así que sabemos, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se distingue porque guardan los mandamientos de Dios. Y hay muchas religiones, John, pero casi la mayoría guardan de esos mandamientos 9 nada más, porque no están de acuerdo con el cuarto mandamiento. Ellos no entienden que tienen que guardarlo, pero la Biblia no me dice eso, ni hay tampoco evidencia de que el cuarto mandamiento ya no hay que guardarlo, sino que es todos los 10 mandamientos. Importante, ¿verdad? ¿Cómo ocurrirá? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, va a haber un movimiento que lamentablemente las religiones se van a unir. Eso se llama ecumenismo. Y ellos van a cada cual estar John en su religión, pero apoyando qué? Apoyando al Papa. Y parte de eso también, pues nos vamos a dar cuenta de que Estados Unidos también va a estar ahí, la imagen de la bestia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurra esto, va a haber un pueblo que no se va a querer unir. Ellos van a buscar muchas cosas para justificar, guardar que el domingo, que es la marca de la bestia, ¿verdad? La adoración al sol. Pero ¿qué pasa? Ellos van a decir porque por el calentamiento global, por la familia, van a buscar unas cosas que de peso, ¿verdad? Para tratar de justificar cambiar el sábado por el domingo y imponerte, ¿verdad? Imponer, guardar ese día. Dice, en la apostasía final, la bestia escarlata, donde se sienta Babilonia, no confundir a la bestia en Apocalipsis 13. Usa los poderes civiles simbolizados por sus 10 cuernos para darle el poder a la bestia. ¿Cómo ocurrirá, verdad? No sabemos los detalles, pero el mundo buscará un líder que le ayude a atravesar la peor crisis que haya existido hasta ahora. Tanto los líderes religiosos como los políticos escogerán su líder, el cuerno, la bestia, el inicuo, como dijo John ahorita. La imagen de la bestia habrá sido formada y llegó el momento de imponer a todos la marca de la lealtad. Dice, su propósito de esta bestia, pelear contra el cordero. Su final será derrotarlo. Así que el Cordero, por más que ellos hagan lo que hagan, el Cordero que es Cristo Jesús los va a derrotar. Y vemos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Que lamentablemente esto ya se está acercando. Ya
están ellos reuniéndose, los musulmanes, judíos, gente que no se llevaban, ¿verdad? Se están reuniendo con el papado para un fin. ¿Y cuál es el fin? Que todo el mundo tenga la imposición del día domingo y que tú, pues lamentablemente no puedas comprar, no puedas vender. Y otra cosa también, ustedes se acuerdan cuando vino la pandemia, eso fue como si fuera un ejercicio de lo que viene en el futuro, porque ¿qué hicieron? El que no se vacunaba, no lo dejaban comprar, no lo dejaban vender, no lo dejaban entrar ni a ninguna parte, John, a menos que tuvieras que la vacuna. No estoy diciendo que eso sea la marca, estoy diciendo que se parece, ¿verdad? Es como si fuera un, una práctica, como si fuera un ensayo, perdonen, de lo que viene en el futuro. Así que llegó el momento de que mucha gente dejó de hacer un montón de cosas porque ellos no tenían la vacuna y no se querían vacunar. Más o menos se va a parecer a eso, pero no es un chips ni nada de eso, simplemente es la imposición del domingo. Importante, eh, no es, como dije ahora, no es algo que te van a poner como un sello así grandote que todo el mundo lo va a tener en la mano, un sello bien grande ni nada de eso, sino que es simbólicamente vas a ser sellado, unos para salvación y otros para perdición. Y mire lo que dice aquí en Apocalipsis 13:16, y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. La marca puede recibirse de dos formas. Eso se encuentra en Apocalipsis 13:16. En la mano derecha, obedeciéndolo a lo impuesto, aunque no se esté de acuerdo. Y en la frente, con pleno convencimiento de que se le impone lo que están haciendo es que correcto. La marca que se impondrá tiene que ver con la adoración, no es con un chips. Apocalipsis 13:15. Según Apocalipsis 13:17, dice que la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre. El nombre es sinónimo de carácter. Puede tener el carácter de Dios y del Cordero, Apocalipsis 14:1, o el de la bestia. Juntemos todo. Se propondrá salvar la crisis haciendo que todos adoren o descanse junto el día que Roma ha impuesto como su marca el domingo. Como dijo John, pues esto es que una religión falsa va a mezclar lo verdadero con lo falso. Y muchas personas van a creer en eso. Pero importante, ¿por qué muchas personas van a creer en eso? Porque mi querido hermano que me está escuchando, ponte este tema que estamos tocando, ponte a estudiarlo. ¿Por qué Dios lo dejó ahí escrito por el apóstol Juan? Porque el libro de Apocalipsis es cuando, ¿verdad? Se desvela el velo, ¿verdad? Se descubre el velo y es para el tiempo de nosotros y nos está diciendo lo que va a ocurrir. Nadie no va a tener excusa, pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento dado que tú vas a estar convencido, como no agarraste la Biblia, no estudiaste, no viste las cosas como te las estamos diciendo, pues vas a estar convencido que tú estás bien. Mira cuando Pablo perseguía a los cristianos, él era sincero, él creía que estaba haciendo eso en el nombre de Dios y estaba matando gente y persiguiendo hasta que chocó con Dios, que Dios lo tuvo que poner ciego para que viera. Así mismito pasa con nosotros. Tenemos que coger la Biblia, tenemos que estudiar estos temas. No me crea a mí, vaya a la palabra, no le crea a John, vaya a la palabra y busque usted, escudriñe. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar el manual de instrucciones que Dios nos dio para no ser engañados. John, ¿algún comentario en esa parte? Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, cómo va a ocurrir y cuál es la apostasía final y dónde es que se sienta Babilonia. Y vemos, ¿verdad?, lo que tú estabas comparando también con lo del coronavirus. Y es interesante que en la página 39 del conflicto de los siglos, nuestra hermana Elena G. de White, ella dice que ciudades enteras serán reducidas a cenizas. Grandes ciudades. Eso no ha ocurrido.
Estuvimos en el coronavirus 2 años, 2 años y medio, casi 3 años. Pero, ¿cuáles ciudades fueron reducidas a cenizas durante el coronavirus? Ninguna. Pero eso va a venir, porque dice que Satanás con los viruses va a reducir ciudades enteras a ceniza. O sea, este ensayito fue solamente un ensayito livianito, porque lo que va a venir pestes mucho más grandes, donde la ciudad de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y estas grandes ciudades que ella no mencionó su nombre, pero escribió grandes ciudades, van a ser reducidas a cenizas. Así que preparémonos, tenemos los consejos de ella, tenemos la Biblia, tenemos los espíritus de profecía. Es hora ya de irnos alistando, de hacer preparativos para irnos al campo, porque lo que va a venir va a ser grande. Y la bestia va a imponer el domingo como día de reposo, pero esto lo vamos a estudiar más adelante. Acá en Puerto Rico está haciendo un calor bien fuerte, John. No sé por allá, pero acá unos calores que verdaderamente nunca habían hecho. Subió a 114 ayer o antier, creo que fue en un pueblo allá en la isla. Así que todo esto, el calentamiento de la tierra, dice que va a calentar 7 veces más. O sea, todas estas cosas se están cumpliendo. Pero mi querido hermano y amigo, no te duermas, porque la cosa no va a mejorar como dice John. Lamentablemente va a empeorar. Bien, John, en la última parte, la del jueves, que se titula La prueba del sábado. Pues mira, es interesante la lección del jueves, ¿no? Que el Papa Benedicto hizo un llamado y ese llamado ya yo lo he visto varias veces por el YouTube, donde en la plaza de San Pedro él convoca y él dice, y mira por dónde viene poco a poco infiltrándose Satanás. Él no viene a imponer de repente el domingo como día de descanso. No, él empieza a hablar de que el sol se está calentando más, de que la gente trabaja demasiado, que necesitan un día para estar con la familia, necesitan un día para descansar, necesitan un día para parar todo el trabajo laboral para que la tierra descanse, para que haya menos contaminación. Y con toda esa palabrería y con toda esa sutileza, él se está preparando para imponer un día de descanso, porque ya lo está hablando y está dando y está diciendo el por qué, porque la gente necesita descansar, la tierra también necesita descansar, la gente tiene que tener un día para la familia, para que haya menos contaminación. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a decir, el sábado va a ser el día de descanso. Olvídate que el sábado lo va a pasar por alto. Él se está preparando para imponer el domingo como día de reposo. Y no solamente que lo va a imponer, o sea, te va a obligar a que ese día se descansen. ¿Por qué? Porque todas las iglesias ahora se están uniendo con esto del economismo. No, hay que unirse porque como hay un solo Dios, tenemos que unirnos en espíritu y en verdad. Pero esta unidad es falsa. Esta unidad es falsa porque todo esto, todas estas uniones religiosas van a venir imponiendo el domingo, imponiendo la idolatría, imponiendo todo lo que hace la iglesia romana es lo que se va a quedar. Entonces, aquel pequeño remanente, aquellas personas, aquel pequeño grupo que guarda los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús, van a decir, no, yo no acepto lo que el economismo, yo no acepto lo que está diciendo el Papa, me están imponiendo, me están obligando y no lo van a aceptar, querido hermano. Este pequeño remanente se va a quedar firme
y va a estar de pie cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque este pequeño remanente Dios siempre lo ha tenido durante todos los siglos, durante todas las etapas de este mundo. Dios siempre ha tenido un pequeño grupo, un pequeño remanente que se ha mantenido fiel. Podemos mirar cómo Noé se mantuvo fiel, cómo Abraham se mantuvo fiel, y cuando Israel se mantuvieron dos fieles, cuando ellos querían revirarse para Egipto, todo el pueblo quería volverse a Egipto, pero dos fieles, Caleb y Josué, ellos se mantenieron fieles. O sea, siempre hay un pequeño grupo que se va a mantener fiel. ¿Quieres tú ser parte de ese pequeño grupo? John, si nos puede leer la porción del espíritu de profecía que hay ahí. Claro que sí. En Profetas y Reyes, en la página 140, entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo el país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo, que solo se ve de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos. Y esto lo vemos en Apocalipsis 13:16. Reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandecerán como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Cuando más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, querido hermano, esto ha sido solamente un repaso superficial. O sea, superficial quiere decir un repaso por encima de este tema. Este tema va mucho más profundo de todo lo que nosotros hemos hablado. Y hay muchas otras cosas más que explicar, pero lamentablemente el tiempo no nos da. Así que búsquense en un pastor, búsquense en un anciano, búsquense en un miembro de iglesia que sepa de profecía y que le guste escudriñar la Biblia, y analicen y estudien y escudriñen este tema para que lo puedan comprender mejor. Que Dios los bendiga. Bien, y recordando nuestras redes sociales, a mi compañero John lo pueden buscar, Noticiero Morales, en YouTube y Facebook, y a mí me pueden buscar del Valle.e en YouTube y Facebook también. Bien, este ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.